Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al Foro de Liderazgo y Gestión Pública de la Universidad Internacional de La Rioja. Nuestro invitado de hoy es un héroe, sí, no exagero, es un héroe reconocido y nombrado como tal por la prestigiosa revista Time poco después de los atentados del 11 de marzo de 2004. Es seguramente el mejor coordinador de emergencias que tiene España y realiza diariamente su labor desde su puesto del SAMUR. Hervigio Corral, doctor Corral, castellano, se licenció en Medicina en Valladolid en 1983 y desde entonces ha centrado su carrera en las emergencias. En 1990 se hizo especialista universitario en Medicina de Emergencias por la Universidad Complutense. Es diplomado en Medicina Extrahospitalaria por la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1987 y en 2004 terminó el máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad. Entre medias, ha sido médico de emergencias extrahospitalarias en distintos lugares hasta que llegó al SAMUR, donde ahora es subdirector general y donde en el 2004, con motivo de los dramáticos atentados del 11 de marzo, se distinguió por su capacidad de trabajo y sobre todo por su capacidad de hacer bien, con mayúscula, su trabajo. El doctor Corral es pionero en muchas actividades relacionadas con las emergencias que han ayudado a salvar muchas vidas. Es el responsable, por ejemplo, de la implantación de la analítica sanguínea en un servicio de emergencia. Lo mismo con las fibrinólisis, que no sé muy bien lo que es, pero él nos lo explicará, extrahospitalarias, y fue también quien en 2007 implantó la ecografía en un servicio de emergencias. Por todo ello, está en posesión de múltiples premios y medallas de honor y de oro otorgadas por las Cortes de Aragón, por la Academia de Medicina de Valladolid o por el Cuerpo de Policía, quien le condecoró con la Medalla al Mérito Policial en el 2007. El doctor Corral es, sin duda, todo un ejemplo de liderazgo y un referente claro en su profesión. Por eso, entre otras muchas cosas, la revista Time, al colocar su nombre en la prestigiosa lista de héroes europeos del 2004, dijo de él que, de no haber sido por el doctor Corral, el número de muertos en los atentados del 11 de marzo hubiera sido mucho mayor que 191. En opinión de Time, la rapidez con la que actuaron aquel fatídico día los servicios del SAMUR contribuyeron a salvar unas 400 vidas. Doctor Corral, gracias por su entrega y la de sus equipos al trabajo de paliar el mal y el dolor. Y muchas gracias por sacar un ratito para estar hoy con nosotros en este foro de liderazgo de la Universidad Internacional de La Rioja, donde seguro que sus palabras y sobre todo su ejemplo va a inspirar a muchos de nuestros alumnos. Muchas gracias por estar aquí y cuando usted quiera. Gracias. Simplemente aclarar una cosa. En estos momentos mi puesto es responsable de la formación e investigación del servicio. Desde hace año y pico ya no estoy como subdirector general, pero bueno, no cambia nada el hecho de ir a un poco relatar toda la experiencia que tuvimos aquel equipo de gestión durante esos 11 años de cara a dar visibilidad a un nuevo proyecto, a creer en un sistema público que no tenía por qué ser ineficiente, a creer en un nuevo concepto de servicio público y que les quiero exponer en el momento en el que usted considere que empiece. Ahora mismo, cuando usted quiera. Bien, buenas tardes. Agradecer la presentación, una presentación que bajo mi punto de vista es totalmente inmerecida, ¿no? Y que solo es reflejo ¿Qué va a decir usted? solo reflejo de un puesto que he ocupado unos años y que bueno, pues hace que excepcionales periodistas como la que me ha presentado, bueno, pues reflejen en una cabeza pues todo el entender y la forma de trabajar de un colectivo que sin duda se ha distinguido por hacer las cosas de una forma, por lo menos podríamos calificar de diferente, ¿no? Lo que vengo a explicarles es cómo hemos conseguido a lo largo de esos 11 años de gestión el dar la vuelta a un servicio público de manera que no consiguiéramos que solamente realizara sus funciones, que fuera excepcionalmente operativo, que ya lo era, sino además que lo hiciera con una calidad diferente, ¿no? Una calidad mejor. Bien, este es el guión con el que voy a intentar amenizarles la tarde. Hablaremos del servicio, explicando brevemente las características y luego cuáles son nuestras funciones y cuál es lo que nosotros en algún momento hemos pretendido hacer, ¿no?
SAMUR es un servicio público, es un servicio de emergencias público, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, que trabaja exclusivamente en el ámbito geográfico de la ciudad, ¿no? Es un servicio encuadrado dentro, y esto es algo muy específico del servicio, dentro de una concejalía que reúne a la vez seguridad, los cuerpos de seguridad, la policía, rescate y SAMUR, ¿no? Por lo tanto, digamos que tiene un perfil diferente a la mayoría de los servicios de emergencia, dado que conjuga esas posibilidades de coordinación bajo una misma unidad, algo que es bastante raro o por lo menos inaudito en el ámbito de la geografía española, ¿no? Es un servicio también que tiene una característica especial al estar compuesto por funcionarios y voluntarios, unos 700 funcionarios en estos momentos y unos 1.500 voluntarios que sin duda le proporcionan de una respuesta extraordinaria, diferente, ¿no? Diferente al del resto de los servicios. Digamos que podemos contar con esa solidaridad voluntaria de los ciudadanos para acometer ciertas acciones que serían muy difíciles de dimensionar si se realizara solo con el ámbito profesional, además de ser obviamente más ineficiente, ¿no? Con una plantilla ya en el ámbito profesional compuesta por médicos de emergencia, enfermeros de emergencia y técnicos de emergencia, y recalco este apellido de emergencia porque todos los componentes de esta plantilla, y en esto la Comunidad de Madrid es especial en el buen sentido, requieren de una pseudoespecialidad en medicina, enfermería o técnicos de emergencias, algo que no ocurre en el resto de las comunidades en las cuales es posible trabajar en estos servicios sin contar con esa acreditación que en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sí requiere para realizar este trabajo, y además es preciso que nos reacreditemos cada 3 años para poder seguir manteniendo el puesto de trabajo, lo cual es algo inaudito también o bastante difícil de encontrar en nuestro ámbito, incluso en el ámbito europeo, ¿no? La demanda del SAMUR, los ciudadanos lo suelen hacer a través de ese número europeo, el 112, que es un número universal en nuestra comunidad, o bien de forma institucional a través del CISEN, las policías, los bomberos, etcétera, el transporte público, metro, autobuses, lo suelen hacer a través de una central de comunicaciones que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid que denominamos CISEN, Centro Integrado de Seguridad y Emergencia, creado allá por el año 2005 y que nos incluye junto con los cuerpos de seguridad y rescate en una única central, ¿no? De cara a paliar, a solucionar la demanda, digamos, de ámbito institucional. Con un proceso operativo que no es muy diferente al del resto si no fuera porque cuenta con unos elementos adyacentes a los de cualquier proceso operativo de un servicio de emergencia. Contamos con unidades de soporte vital avanzado, compuestas por médicos, enfermeras y técnicos, y unidades de soporte vital básico que solamente son tripuladas por 2 técnicos. Pero además contamos con unos elementos accesorios que quizás definen un poco esa diferencia. Un control de calidad en la escena, del que luego hablaremos más extendidamente, y unos servicios de apoyo logístico y de apoyo psicológico también, único servicio en el país que cuenta con esto en el staff habitual, ¿no? Estamos distribuidos a lo largo de 21 bases en la ciudad de Madrid de cara a conseguir una homogeneización de los tiempos de respuesta desde cualquier punto de la ciudad, ¿no? Es por eso que, como pueden ver en la diapositiva, los tiempos son bastante homogéneos independientemente del punto en el que el ciudadano nos demande la asistencia, ¿no? Contamos con una flota de vehículos que tampoco es muy diferente al del resto de los servicios de emergencia y que pueden ustedes ver, pero que aparte de esas ambulancias que nos distinguen a todos los servicios de emergencia, contamos con elementos quizás con una idiosincrasia especial en cuanto a elementos muy específicos, como el hecho de las bicicletas o las motos, para actuar en zonas que sean difíciles de transitar para los coches, en bicicletas para la casa de campo, el retiro, etcétera. Digamos que hemos aportado soluciones un poco más imaginativas en función de un ámbito diferente, ¿no? Y equipos de apoyo logístico y vehículos destinados específicamente a las catástrofes. Hablaban antes del 11 de marzo. Bueno, SAMUR tuvo que, a la fuerza, convertirse en un servicio de catástrofes, además de ser un servicio de emergencias, tuvo durante la época de los años 90 que convertirse en un servicio de emergencias y catástrofes, ¿no? Digamos que tuvimos la desgracia de tener una experiencia tremenda con la cantidad de atentados de la banda terrorista ETA en aquellos momentos, y SAMUR se tuvo que preparar, ¿no? De cara a que cuando llegó el fatídico 11 de marzo de 2004, SAMUR tenía una preparación muy especial, a diferencia del resto de los servicios del ámbito incluso europeo, ¿no? Digamos que contábamos con unas columnas específicas de catástrofe que sin duda influyeron mucho en que aquel
a que el operativo tuviera los resultados como los que se han comentado. Bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Cuáles son nuestras obligaciones así programadas en la Carta de Servicios? ¿Cuáles son aquellas obligaciones por las que el ciudadano mantiene este servicio, por las que el ciudadano quiere que sigamos existiendo, ¿no? Por una parte, asistimos a las emergencias en vía pública y locales públicos y asistencia a las catástrofes como dos principales funciones, sin duda, ¿no? Y aparte de ello, alguna serie de funciones que nos hemos atribuido y que hemos querido dar al ciudadano de cara a optimizar las posibilidades que tenía un servicio de este tipo, ¿no? Como la cobertura de eventos de riesgo, la canalización de la respuesta ciudadana a través de ese cuerpo de voluntarios y la formación a la ciudadanía, ¿no? Todos los años SAMUR forma una ingente cantidad de miles de personas de forma gratuita en labores de primeros auxilios de cara a contar con el ciudadano como primer eslabón de esa cadena de la supervivencia. Bien, esto es lo que debemos hacer, ¿no? Pero realmente, ¿qué hemos pretendido hacer, ¿no? Bien, hemos intentado que todo esto que hemos hecho se haga con una asistencia de la más alta calidad para los ciudadanos de Madrid. Que esta asistencia fuera objetivable, ¿no? Eso es lo que nos planteamos allá por el año 2003, ¿no? Que fuera objetivable, ¿no? Porque podía la prensa, en general, se decía de nosotros que éramos muy buenos, pero nosotros no teníamos muy claro que lo fuéramos porque no nos habíamos medido, ¿no? Siempre hemos dicho que quien no se mide no se controla y quien no se controla no se gestiona, ¿no? Por lo tanto, basándonos en aquel axioma, decidimos cambiar el servicio, ¿no? Que todos los procesos fueran sometidos a una medición y a un análisis continuo, ¿no? Con una orientación claramente al cliente, ¿no? Poniendo al paciente en el centro de nuestras decisiones. Y esto no era un decir, ¿no? Nuestra función, y así nos lo creímos desde el inicio, no era administrar funcionarios, ¿no? Que es posiblemente lo que se plantea toda aquella persona que llega a un cargo directivo superior en la administración pública. No, realmente no es esa nuestra función. A nosotros nos paga el ciudadano y nuestra función es atender su demanda. Él nos paga por aumentar la supervivencia en las calles de Madrid, por atenderle de una forma ágil, eficaz y amable, por supuesto, y esa fue la madre de todas nuestras decisiones, la orientación que tomamos, ¿no? Y con una orientación a resultados, ¿no? Digamos que si nosotros no conseguíamos aquello por lo que ellos nos demandaban el servicio, realmente seguramente no merecíamos estar en el lugar, por lo tanto teníamos que objetivar todos los procesos, todo aquello que hacíamos, ¿no? Por lo tanto, decidimos reflejar ese compromiso con los ciudadanos en una carta de servicios, la primera carta de servicios que el alcalde Gallardón saca en el año 2007 fue la carta de servicios de SAMUR Protección Civil, en la cual nos comprometemos a una serie de compromisos, valga la redundancia, ¿no? Como el llegar a un determinado tiempo de respuesta, pero incluso con conseguir una determinada supervivencia en los pacientes traumáticos, en los pacientes de parada cardíaca, en los pacientes críticos, en definitiva. Digamos que esto era un objetivo entonces impensable y ahora también. No existe, que yo conozca, ningún gestor que en estos momentos todavía tenga atribuido como parte de su productividad el hecho de que se le mueran más o menos pacientes de uno u otro tipo, ¿no? Y todo esto hacerlo a través de una gestión por procesos y hechos, ¿no? Estandarizando los procesos y midiéndolos, obviamente, a través de indicadores de procesos, ¿no? Con un desarrollo e implicación de las personas, de manera que desarrollamos en los inicios una gestión por competencias, viendo cuáles eran los perfiles más adecuados para cada uno de los puestos, y con una coherencia en el liderazgo, ¿no? No podíamos hacer esto con unos líderes que estuvieran por encima del resto de los procesos sin implicarse directamente en ellos. Por lo tanto, todos los líderes del SAMUR debían hacer guardias, como el resto de los componentes del servicio. Debíamos participar en los procesos primarios, al igual que el resto, de cara a exponer esa implicación y a esa coherencia en el liderazgo, ¿no? En definitiva, con una estrategia que pensamos debía estar basada no solamente en la operatividad del servicio, que también, por supuesto, el servicio debía ser operativo, debería ser, pero queríamos que esa estrategia de gestión se basara fundamentalmente en la calidad, ¿no? Y para poder aplicarlo, establecimos una serie, resumo una serie de ellas, unas claves para esa gestión, ¿no? Que iré explicando poco a poco, intentando aburrirle lo menos posible, ¿no? Por una parte, la procedimentación de los procesos, ¿no?
Si nosotros queremos exigir a los trabajadores que cumplan algo, tienen que saber que deben cumplir. Por lo tanto, la A del asunto era procedimentar absolutamente todo, ¿no? Todos los procesos del servicio están procedimentados, tanto los administrativos como los operativos, como incluso los asistenciales, ¿no? De manera que en SAMUR, y esto es curioso, no es electivo el tratar a una patología de una manera u otra, debe tratarse según los procedimientos. Unos procedimientos que obviamente hemos hecho entre todos, aquellos asistenciales, entre todos los médicos, basados obviamente en la evidencia científica, no nos hemos inventado nada, pero cuando esos procedimientos han salido de nosotros y han sido refrendados por el Colegio de Médicos, pasan a ser una especie de reglamento del servicio, y de hecho pasaron por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, algo también inconcebible en épocas anteriores, de manera que los procedimientos llegaban a ser reglamentos, ¿no? Como digo, todos ellos pasados por la Comisión Científica del Colegio de Médicos, ¿no? Unos procedimientos, como digo, operativos, asistenciales, y un sistema de información. Digamos que esto era algo vital para nosotros. SAMUR siempre ha contado con una vocación de medir, ¿no? Y por eso quisimos ir algo más allá, establecer un cuadro de mando muy ágil que reuniera todas las aplicaciones posibles para poder tener en el menor tiempo posible, en un tiempo prácticamente real, la medición de todos los procesos, ¿no? De manera que en estos momentos somos capaces de saber en tiempo real cuál es el tiempo de respuesta medio del servicio, cuáles son las puntuaciones medias de cada uno de los profesionales en los controles de calidad que se les hace, cuáles son las puntuaciones de cada uno de los profesores en la formación, cuáles son el porcentaje de averías mecánicas, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos saber en tiempo real. Digamos que sin esa posibilidad, sin la posibilidad de medir, no nos es posible controlar y por lo tanto no nos es posible gestionar, ¿no? Y como he comentado antes, con un compromiso de calidad con el ciudadano. Por eso en el 2007, y al hilo de esa necesidad que el entonces alcalde de Madrid estableció de realizar las cartas de servicios, decidimos ser los primeros en apuntarnos a aquel proyecto y establecer esa carta de servicio en el que nosotros mismos nos pusimos nuestros compromisos de los que teníamos que dar cuenta al ciudadano una vez al año, al menos, en la página web, de manera que cualquier ciudadano, no solo de Madrid, sino del mundo, puede saber en estos momentos cuál es la supervivencia en paradas cardíacas que existen en las calles de Madrid, de las realizadas por el SAMUR, cuál es la supervivencia en los pacientes traumatizados, en los pacientes críticos, y también cuál es nuestro tiempo de respuesta y también cuál es todos aquellos procesos que están medidos en esa carta. De manera que el ciudadano pudiera juzgarnos, de manera que el político pudiera juzgarnos, de manera, en definitiva, que nos pudieran pedir cuentas a lo largo de cada año y, si fuera necesario, obviamente relevarnos si los resultados no fueran acordes con lo que se exigía de nosotros, ¿no? Y obviamente todo esto no lo podíamos hacer sin someternos a una medición externa, ¿no? Está muy bien el hecho de tener un compromiso de calidad interno, pero obviamente tenían que evaluar nosotros, que no fueran por nosotros mismos, ¿no? Y por eso decidimos acreditarnos en las más prestigiosas marcas de acreditación, ¿no? Pasamos por la ISO, la acreditación de la Sociedad Española de Emergencia, la acreditación medioambiental europea, EMAS, Madrid Excelente, etcétera, hasta que terminamos en FQM, ¿no? Siendo el primer servicio público español, incluido hospitales, incluido cualquier servicio público, que consiguió la máxima puntuación en FQM, el FQM 500, la categoría oro de esta prestigiosa marca europea, ¿no? En estos momentos yo creo que no hay más de 20 empresas, Banco Santander, etcétera, que puedan contar con esa categoría 500, entre las cuales nos honramos de estar en ella, ¿no? Bien, la asistencia sanitaria es nuestro eje, ¿no? Entonces teníamos que profundizar en esa asistencia sanitaria en el sentido de conseguir un absoluto control de todos los procesos de esa asistencia, ¿no? Y para ello establecimos una serie de procesos, digamos, diferentes a los que se venía estableciendo hasta el momento. Y quizás el principal, el que nos define, el que es marca de la casa, es el hecho del control de calidad en la escena. Para que ustedes se hagan una idea, esto es que un médico evalúa a otro médico en la escena. Cuando un médico está atendiendo a un paciente
en la vía pública, a un infarto, a un traumatizado, a un ictus, lo que sea, tiene otro médico encima, en todas aquellas patologías graves, que le está primero ayudando, obviamente, porque antes que controlador es un médico muy experto, que va a ayudarle, porque lo primero es el paciente, obviamente, pero que también le va a evaluar con una puntuación de 0 a 100 en función de unos criterios que conoce el evaluado, que conoce el evaluador y que obviamente del que hay que darle un feedback oportuno en cada momento, ¿no? Digamos que esta ha sido la marca de la casa, ¿no? Ha sido el proceso que nos ha permitido conocer cuáles son las necesidades de formación de cada uno de los profesionales, cuáles son las necesidades operativas del servicio, cuáles son las necesidades asistenciales, ¿no? De cara a realmente definir si estábamos correctamente funcionando, no solamente desde el ámbito de los resultados, que también, sino fundamentalmente desde el ámbito de los procesos, que es lo que realmente puede cambiar, sin duda, la dinámica del servicio, ¿no? Y para ello contamos con 2 médicos jefe de guardia en 2 coches rápidos que van a todos los pacientes graves para realizar primero ese apoyo al médico. Todos los pacientes, y en eso nos comprometimos graves, son atendidos por 2 médicos. Esto, para que se hagan una idea, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Finlandia, en Suecia, no tienen ni un solo médico en la escena. En Madrid, en la ciudad de Madrid, contamos con 2 médicos para todos los pacientes graves que tienen un problema en la vía urbana, en nuestro ámbito de competencia, ¿no? Tenemos un enfermero que también actúa de la misma forma para las unidades de soporte vital básico y un técnico para las unidades de voluntarios, ¿no? Con unos criterios que fueron referendados por la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial. No podemos ocultar que siempre que un médico es evaluado tiene una cierta susceptibilidad, ¿no? Y de hecho tuvimos que realizar una consulta a la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial Nacional de cara a saber si aquello que estábamos haciendo era deontológicamente viable, si no estábamos realmente invadiendo esa prescripción individual, esa libertad de prescripción que tienen los médicos. Obviamente la opinión de la Organización Médica Colegial fue favorable. Por encima de esa libertad de prescripción que debe tener todo facultativo está sin duda la seguridad, la salud de los pacientes, y en ese sentido podíamos realizar esas valoraciones, podíamos incluso influir en el tratamiento del paciente si en esos momentos la administración terapéutica, si en ese momento la gestión asistencial no se estaba haciendo bien, con lo cual constituye un segundo paso en seguridad para los pacientes. Los pacientes pueden estar más tranquilos porque van a tener una homogeneización de su asistencia, independientemente del médico que les haya tocado ese día, ¿no? Y será uno de nuestros objetivos también, ¿no? Por supuesto, de este control de calidad se desprenden una serie de resultados que cada año compartimos con los profesionales de cara a que él mismo pueda tener unas acciones de autocorrección, aparte de aquellas que el sistema, que el servicio crea que debe tener para cada uno de los médicos en temas de reciclaje, áreas de mejora, etcétera, ¿no? Otra de nuestras características es el seguimiento de los pacientes, ¿no? Digamos que siempre hemos visto en nuestra experiencia que la medicina de emergencias tenía un fin en la puerta del hospital, ¿no? Y a partir de ahí no sabías bien si aquello que habías realizado tenía unas consecuencias positivas o negativas, si habías acertado o no con el diagnóstico. Por lo tanto, decidimos que en todas aquellas patologías de interés importantes era necesario hacer un seguimiento de los pacientes, y lo hacemos a las 6 horas, 24 horas y 7 días, de cara a dar un feedback al profesional de cómo está el paciente que ellos han tratado unas horas o unos días antes. Esto sin duda supone un estímulo enorme para el profesional de cara a corregir, de cara a confirmar, etcétera, aquello que ha tratado, y también nos ha posibilitado conocer muy bien la red sanitaria para establecer unos procedimientos que luego más adelante comentaremos, ¿no? Profundizamos más y hicimos un control de los procesos, ¿no? De manera que queríamos conocer en aquellos procesos fundamentales cómo andaba el servicio de media, qué porcentaje de pacientes intubábamos en los traumatismos craneoencefálicos graves, qué porcentaje de veces realizábamos ecografía en aquellos pacientes que lo requerían, de cara a tener un perfil de necesidades del servicio de cara a programar nuestras acciones formativas, ¿no? Pasando a la gestión de recursos humanos, queríamos también en este sentido no quedarnos en la simple gestión que se realizaba en el servicio público. Quisimos profundizar y después de muchos años conseguimos, y gracias a las gestiones
por una parte políticas y por otra parte técnicas, conseguir que se implantara en un servicio público de un ayuntamiento tan sindicalizado como el Ayuntamiento de Madrid, un sistema de productividad por objetivos, ¿no? Un sistema que basaba esa productividad, y fue firmado por centrales sindicales de clases, en aquellas valoraciones que nosotros hacíamos en la escena, de manera que cada médico, cada enfermero, cada técnico tenía un porcentaje de su sueldo que estaba en función de las puntuaciones que les habían dado el sistema, ¿no? Sin duda, y de los tiempos de respuesta que conseguían, ¿no? Sin duda esto fue un antes y un después en la calidad asistencial del servicio, ¿no? Mejoraron los tiempos de respuesta de forma importante y sin duda los trabajadores asumieron esto como un efecto de mejora que fue prácticamente inmediato, ¿no? Aparte de ello, obviamente establecimos con los trabajadores lo que llamamos ventanilla electrónica, de manera que podían comunicarse a través de nosotros desde su casa para hacer los cambios. En fin, intentamos aliviar la maquinaria pesada administrativa que tiene todo servicio público, de manera que hubiera una interconexión entre ellos y nosotros de una forma mucho más ágil, y desde su propia casa pudieran hacer trámites que de otra manera solo se podían hacer yendo a oficinas y perdiendo tiempo, ¿no? Por su parte. La productividad por objetivos, este es un ejemplo de ellos, más o menos un 55, un 60% de los trabajadores conseguían los objetivos, y ese era un poco también el objetivo nuestro, ¿no? Digamos que si un sistema da como productividad al 100% de los trabajadores, el sistema no vale, tampoco vale si la productividad solo la alcanzaran un 20 o 30%, sería demasiado duro. Por lo tanto, procurábamos adaptar siempre el estándar de nuestros objetivos a esos límites, ¿no? Unos límites intermedios, ¿no? La formación, bueno, se dice, y estamos con ello de acuerdo, que tanto te formas, tanto vales, ¿no? Y por ello nosotros hemos dado a la formación siempre un carácter prioritario en el servicio, hasta el punto que hemos quitado horas de trabajo a los trabajadores para darles formación obligatoria. Se puede decir la palabra obligatoria porque era así, tenían que venir. La formación en SAMUR no es selectiva, porque no puede ser electivo el estar preparado para atender al paciente, ¿no? Por lo tanto, decidimos que había que quitar 40 horas de la jornada laboral anual del trabajador para que la hicieran en aquellas acciones formativas que nosotros íbamos diseñando y que se basaban, como antes he comentado, en las detecciones que nosotros conseguíamos con la valoración del desempeño en la escena, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, realizábamos esa formación en horas de trabajo y de forma diferente, ¿no? A veces individual, a veces colectiva. Y realizábamos también, y esto lo realizan fundamentalmente, esa parte de voluntarios, esa protección civil que nosotros asumimos en el año 94, realizan esa formación al ciudadano en técnicas de primeros auxilios, con un objetivo claro, ¿no? Hacer que el ciudadano forme parte del sistema. Hay un axioma en SAMUR que dice SAMUR eres tú, ¿no? Cuando lo ponemos en los carteles, cuando vamos a dar formación. SAMUR eres tú, SAMUR eres el profesional que en primer momento, el ciudadano que en un primer momento nos va a activar, que va a atender a esa persona sin dañarle y haciéndole beneficio en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo tanto, ese era nuestro objetivo, el ir formando ciudadanos de una forma altruista, por supuesto, ¿no? Al igual que formamos profesionales que lo van a ser en breve. Tenemos alumnos en nuestras ambulancias de todas las universidades públicas y privadas de la ciudad, de las Fuerzas Armadas, etcétera. Todos los soldados que van a misiones, los médicos que van a misiones, pasan por nuestras ambulancias como, digamos, algo que se parece lo más posible a lo que ellos se pueden encontrar allí. Y es algo que hemos concebido como una obligación nuestra, ¿no? Tenemos convenios con todos ellos, de manera que con universidades, etcétera, hay convenios en activo que nos permiten intercambiar esta formación, ¿no? Como ya he comentado en más de una ocasión, la integración de la protección civil de la ciudad fue otra de nuestras claves, ¿no? En el año 94, esa protección civil, compuesta por prácticamente 50 trabajadores en un rincón del ayuntamiento, pues se convierten a partir de entonces en los 1.500 voluntarios que hoy trabajan, aunque quizás esta no sea la palabra porque ello presupone una remuneración, pero que realizan su actividad en SAMUR de forma absolutamente voluntaria y solidaria, ¿no? Voluntarios formados por nosotros, voluntarios a los que conocen el sistema, que conocen nuestros procedimientos, y por lo tanto no son unos voluntarios cualquiera, son unos voluntarios excepcionalmente cualificados que nos ayudan a realizar una serie de acciones
que sin los cuales serían muy difíciles de realizar, ¿no? Porque la mayoría de los servicios de emergencia del país y del ámbito europeo tienen bastante ya con preocuparse de dimensionar su servicio para atender el día a día, ¿no? Para atender aquello que prioritariamente o que preferentemente le demandan los ciudadanos. Nosotros, además de ello, cubrimos todos los servicios preventivos de riesgo, partidos de fútbol, manifestaciones. No tenemos que ocultar que Madrid es un absoluto manifestódromo, ¿no? Más de 2.000 manifestaciones al año, y evidentemente eso no podríamos cubrirlo, no tendríamos elementos posibles para cubrirlo con profesionales, ¿no? Pero también esa formación a la ciudadanía de la que hemos hablado, la atención psicológica de emergencias, la respuesta internacional a desastres, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el perfil de nuestro voluntario, ¿no? Suelen ser... en el caso de los hombres, tener una edad media entre 30 y 40 años, en las mujeres algo menos de edad, y que permanecen en el servicio una media de 90 meses, que no es algo baladí. Son profesionales de las más diversas condición y carreras, ¿no? Tenemos desde ingenieros, tenemos hasta algún piloto, tenemos obviamente enfermeras, tenemos conductores de autobuses, que en sus momentos libres vienen pues, a darnos parte del tiempo libre que podrían estar dedicando a su hobby, ¿no? Realmente es absolutamente encomiable y estamos muy orgullosos de poder contar con este colectivo en nuestro servicio, ¿no? Y obviamente toda empresa, porque así hemos querido, así quisimos constituirnos, ¿no? Que se precie, debe contar con un sistema de alianzas, ¿no? No podemos hacer todo esto solos, ¿no? Sino que debemos intentar tener a los mejores a nuestro lado para poder desarrollar nuestros fines, ¿no? Alianzas fundamentalmente en este caso, el primero de los casos, con los servicios de transporte, ¿no? Digamos que una parte importante de nuestra actividad, más del 5%, se desarrolla en los subterráneos de Madrid. Más del 5% de las atenciones las realizamos en el metro de Madrid. Teníamos que tener, obviamente, con ellos un convenio claro que nos permitiera mejorar la alerta. Estamos conectados con su central de comunicaciones, formamos a sus vigilantes jurados, formamos a su gente de cara a que la acción pueda ser más inmediata, que nos estén esperando para llevarnos hasta el lugar donde ocurre el punto, que incluso sepan hacer las primeras maniobras antes de llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, contamos con ellos como un aliado más del servicio, ¿no? Y las situaciones sociosanitarias, ¿no? Siempre hemos pensado que un servicio de emergencia era algo más que atender los infartos, que atender las paradas cardíacas. No, había una serie de problemas en la sociedad no suficientemente resueltos por unos y por otros, ¿no? Y este es el caso, el terrible caso de las situaciones sociosanitarias. Es el caso del maltrato infantil, es el caso de la violencia de género, es el caso de la agresión sexual, es el caso incluso del maltrato al anciano, ¿no? Problemas que habían sido hasta ahora abordados de forma individualizada, bien por servicios sociales, bien por servicios sanitarios, pero no de una forma consensuada. Por lo tanto, nos acercamos a ellos y establecimos una serie de procedimientos que intentaran dar una respuesta global, una respuesta conjunta a esa víctima de estas emergencias, por así decirlo, diferentes, pero no por ello menos emergencias. Y así, desde el año 99 establecimos una serie de procedimientos de atención a estas víctimas, ¿no? De manera que a día de hoy es una cosa que a cualquiera le pudiera resultar tremendo. Detectamos más de 1.500 agresiones en el caso de la violencia de género que nosotros denunciamos y a los que damos una respuesta conjunta con psicólogos de policía municipal, a los que damos conjuntamente con los servicios sociales una respuesta social, ¿no? De manera que esos tres ámbitos, el de seguridad, el social y el sanitario, se conjugan en uno solo para dar a esa víctima en esos momentos tan difíciles una única respuesta. Y como ocurre en el caso del maltrato infantil, nosotros detectamos y somos el ente que más maltratos infantiles detecta y por lo tanto denuncia en la Comunidad de Madrid más de 150 casos de maltrato infantil al año, a los que se le da una solución global, ¿no? Por una parte, la solución sanitaria, obviamente, por otra parte la solución de seguridad y por otra parte la solución social, de manera que todos nuestros trabajadores perciben eso, les incentiva a seguir trabajando en el tema, un feedback de cuál es la solución social que ha tenido cada uno de esos niños después de haberse producido el caso. Igual ocurre con el caso de la agresión sexual, procedimientos específicos para esas mujeres, de manera que, por ejemplo, en este caso, solo son atendidos por unidades, por ambulancias tripuladas por mujeres, en el caso de las agresiones sexuales, al igual que ocurre con la violencia de género.
en el mismo sentido actúa la Policía Municipal, solo son componentes femeninos o la Policía Nacional los que atienden estos casos. Digamos, estos procedimientos han ido resolviendo estos casos de una manera mucho más adecuada de la que existía, en la que se hacía de forma individualizada y siguiendo unos protocolos muy rígidos, de manera que el trato era muy similar al que se tenía para otra serie de procesos, ¿no? Y la optimización del proceso asistencial, ¿no? Sin duda esto ha sido también un referente, ¿no? en el ámbito de la emergencia en nuestro país. Nosotros pensamos en un primer momento, dada la experiencia que teníamos con el seguimiento de los pacientes críticos en todos los hospitales a lo largo de tantos años y con una base de datos tan importante, que debíamos llevar a los pacientes en función de su tipología al lugar donde mejor se le atendieran. Esto puede resultar un poquitín bueno, pues sorpresivo para algunos que estén oyendo esto, ¿no? Sí, no en todos los hospitales se atiende de la misma forma el politrauma, el infarto de miocardio o el ictus, ¿no? De manera que decidimos, y se lo planteamos a los hospitales, establecer procedimientos especiales que intentara optimizar cada uno de estos procesos, ¿no? Y nos pusimos en contacto y empezamos, por ejemplo, con el ictus, con algunos servicios de neurología para hablar con ellos e intentar llevar a esos pacientes a aquellos hospitales que tuvieran unas unidades especializadas más adecuadas, ¿no? Y nosotros teníamos una base de datos por la cual conocíamos la supervivencia, la morbilidad y la mortalidad de cada uno de los hospitales, y vimos que no era lo mismo el llevarle a uno u otro sitio, ¿no? Por lo tanto, empezamos a trabajar en ese sentido. En el 2003 se empieza con el procedimiento del código ictus, trabajando solo con unos cuantos hospitales. Eso al final culminó, ese proceso germinó, y afortunadamente, y gracias a ese germen, en 2008 se hizo un proceso de plano integral ictus en la Comunidad de Madrid que ha reflejado esa misma filosofía. Lo mismo ocurre con el politrauma en la Ciudad de Madrid, en el que se lleva solo a unos hospitales, simplemente con esa medida organizativa de, en vez de llevarle a todos los hospitales el politraumatizado, llevarle solo a 3 hospitales, la supervivencia aumentó en 7 puntos en solamente 3 años, ¿no? Digamos que estábamos intentando optimizar un proceso. Estamos intentando recoger las experiencias que en otros países tienen con esto, en el que hay centros específicos para unas u otras patologías, de manera que pudiéramos conseguir mejorar los resultados con esa coordinación extrahospitalaria, intrahospitalaria. Así realizamos procedimientos como la donación asistolia, un procedimiento pionero en el mundo por el cual conseguimos una fuente alternativa de órganos a las de la muerte encefálica, ¿no? De manera que con el Hospital Clínico San Carlos, en este caso, establecimos un procedimiento por el cual aquellos pacientes que no conseguíamos revertir de una parada cardíaca pudieran ser, si las condiciones y los pacientes tienen unos criterios adecuados, unos donantes adecuados para conseguir un fin social, en este caso diferente del fin humano asistencial que teníamos en un principio. Hicimos empezamos los códigos de repercusión coronaria en el infarto, el código ictus del que he hablado, la parada cardíaca, el trauma, prevención del suicidio, etcétera, etcétera, que podemos ir viendo en cada una de las diapositivas. La mejora continua de la innovación tecnológica, obviamente, ¿no? Teníamos que estar en primera línea en estos casos, y así hablamos con las industrias de manera que intentaran adaptar a los servicios de emergencia, a las ambulancias, toda aquella tecnología que en ese momento ya estaba en los departamentos de emergencias de los hospitales, ¿no? Nuestra filosofía es llevar la puerta de la urgencia del hospital allí donde el ciudadano tenía el suceso, ¿no? Porque en estas patologías que denominamos tiempo dependiente, sin duda, el pronóstico va a depender de la precocidad en el tiempo, y por ello intentamos conseguir una tecnología que nos permitiera aproximar esa puerta de urgencias al paciente, y por eso lo que antes ha comentado la presentadora, implantamos por primera vez en España la ecografía en los servicios de emergencias prehospitalarios, la analítica sanguínea, etcétera, de manera que pudiéramos convertir estas ambulancias en unas pequeñas puertas de urgencia que dispusieran de la tecnología suficiente como para garantizar unos cuidados esenciales a los pacientes que tenían estos procesos agudos, ¿no? Así podemos ver ecógrafos, hipotermia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la preparación para la catástrofe, como decía al inicio, SAMUR no solamente es un servicio de emergencias, ¿no? Es un servicio de emergencias y catástrofe, ¿no? Desgraciadamente, dicen que a la fuerza Orcal, ¿no? Tuvimos que prepararnos en aquellos años 90
cuando había 3 o 4 atentados al año en nuestro país, y eso parece que ahora sería imposible de asumir algo, pero eso teníamos, no en nuestro país, en nuestra ciudad. En la primera quinquenio de los años 90 atendíamos 3 o 4 atentados cada año, ¿no? Y realmente atentados importantes, ¿no? Aquello nos condicionó a tener que prepararnos, ¿no? A crear lo que nosotros hemos llamado esas columnas de catástrofes que nos permitan atender múltiples víctimas en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y esta es la respuesta que tenemos en estos momentos. En estos momentos hay 2 coches en la calle, circulando, cada uno de ellos porta un hospital de campaña y capacidad para atender un importante número de heridos críticos. Si fuera necesario, podríamos garantizar una segunda respuesta para atender al menos a 100 pacientes en menos de una hora, ¿no? Esto es nuestro compromiso en la carta de servicio, esto es a lo que nos hemos comprometido, ¿no? Y intentamos estar preparados para ellos desde el servicio, ¿no? Y aquí expongo cuál fue, y antes he hablado del 11 de marzo, ¿no? Expongo cuál fue nuestra capacidad de reacción en aquellos momentos, ¿no? Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido esa filosofía, si no hubiéramos estado preparados desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, para atender una catástrofe, ¿no? Digamos que SAMUR tiene la conciencia de que tiene que poder duplicarse como una ameba en muy poco tiempo. En 15 minutos tiene que poder duplicarse para atender un accidente de múltiples víctimas, de manera que, por ejemplo, por cada ambulancia que tenemos circulando en la calle tenemos otra aparcada en nuestro parque central, de manera que cuando ocurre una catástrofe establecemos un sistema de mensajería y de alertas rápidas para intentar captar el mayor número de trabajadores y voluntarios que puedan venir a nuestra base y poder enseguida duplicar o triplicar, como en el caso del 11 de marzo, nuestra capacidad de respuesta en 90 minutos, como ocurrió en ese fatídico día, ¿no? Y para terminar, dar una muestra de lo que antes comentaba. Todo esto no sería posible armarlo si no pudiéramos medirlo, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo bien el proceso del ictus? ¿Cómo sabemos si estamos formando bien a los trabajadores? ¿Cómo sabemos si estamos teniendo operativa la flota? ¿Si estamos gestionando bien las averías? ¿Cómo sabemos, en definitiva, si estamos llegando pronto, si atendemos correctamente? Bien, pues obviamente solo se podía hacer midiéndonos, controlándonos y además haciendo que esos indicadores intervinieran de una forma importante en los directivos, ¿no? De manera que mucho antes de que aplicáramos la productividad variable a los trabajadores, como 5 o 6 años antes, cada uno de los directivos, y para eso no tuvieron ningún problema los sindicatos en que nos lo aplicáramos, ¿no? Nos aplicamos por nuestra cuenta en un porcentaje importante del sueldo, más que el del resto de los trabajadores, unos indicadores de gestión que nos grabara si no cumplíamos esos objetivos, ¿no? De manera que, por ejemplo, en mi época de subdirector general, yo percibía mucho menos sueldos si había un descenso en el porcentaje de paradas cardíacas recuperadas, en el tiempo de respuesta, en la supervivencia de los pacientes críticos o en la supervivencia de los politraumáticos, porque no podía ser de otra manera, porque si ese descenso se ha consumado en un semestre, la medición era semestral, algo habré hecho mal sin duda para que eso haya ocurrido, y tenemos que tener la conciencia y el compromiso de asumir esto, ¿no? De asumir esto, y lo asumir de una forma que quizás más problemática es para cualquier ciudadano, ¿no? Con tu propio sueldo, ¿no? Con tus propias ganancias, ¿no? Digamos que era un modelo de ejemplo para los demás, el hecho de que tuviéramos incluso el compromiso de perder parte del sueldo si no cumplíamos los objetivos, ¿no? Y expongo algunos de los indicadores, como es el tiempo medio de respuesta que medimos cada año, ¿no? El tiempo medio del servicio. Vemos un caso concreto de las averías solucionadas antes de 24 horas o solucionadas que no se repitan en 3 meses, para que veamos hasta qué nivel de detalle tenemos medidos los procesos del servicio, como la satisfacción con la formación, por lo cual los profesionales del servicio bareman a cada uno de los profesores que les ponemos, de manera que podamos conocer si realmente estamos dándoles una formación de calidad, como el hecho de la eficacia de las acciones formativas. Se les hace un pretest antes de la acción y se les hace un posttest después para conocer el porcentaje de ganancia de conocimientos que han hecho, y si ese es menor de un porcentaje, obviamente el profesor no ha tenido la efectividad que debía tener. El número de ciudadanos formados al año. En el último año ya se han formado 50.000 ciudadanos de Madrid, ¿no? De forma gratuita. Una parte de ellos, los que llamamos primeros respondientes, policías, bomberos, vigilantes jurados, y el resto ciudadanos normales que nos han pedido una formación en grupos de 15 o 20 y que a todos ellos se les ha dado, por supuesto, de forma gratuita, ¿no?
Las reclamaciones por cada 1000 servicios, como hemos tenido a lo largo del año pasado no más de 20 reclamaciones para 100 y pico mil actuaciones, con lo cual el número realmente es poco importante, ¿no? O el porcentaje de paradas recuperadas a lo largo del año de supervivencia en esas paradas, ¿no? Actualmente, para valorar este dato, que seguramente para los neófitos pues no les dice nada, les dice muy poco, digamos que en Estados Unidos el porcentaje de paradas recuperadas con supervivencia neurológica acíntica está en una media más o menos entre un 6 y un 8%, que suele ser en Asia sobre un 4 y un 5%, y en Europa no alcanza más allá de un 12%, en los mejores sitios de un 15%, en Madrid estamos teniendo un porcentaje de recuperación de un 20 a un 22% en los últimos años, ¿no? O esta disminución del número de muertos, ¿no?, en los accidentes de tráfico a lo largo de toda esta quincena de años, ¿no?, que nos ha posibilitado, bueno, pues el seguir creyendo en el sistema, ¿no? Y estos son datos de la policía, no son datos nuestros, ¿no? O la supervivencia de los pacientes críticos a los 7 días, ¿no? De manera que evaluamos todos los pacientes críticos a las 6 horas, 24 horas y 7 días, y ese es un indicador estratégico del servicio, un indicador que el propio alcalde de Madrid tenía en su batería de indicadores como uno de los indicadores de su cuadro de mando, ¿no?, y por el que se guiaba, ¿no?, con respecto al SAMUR, ¿no?, de manera que esto constituía uno de sus ejes en los que un poco basaba la comprobación de la marcha del servicio, ¿no? Y la encuesta de satisfacción de usuarios, ¿no?, una encuesta que realizamos todos los años entre los usuarios del servicio y que está en esos niveles de un 9 sobre 10, a los que preguntamos sobre cuál ha sido su satisfacción con nuestro trabajo, ¿no? Y este es el barómetro de la docidad, un barómetro que realiza la Universidad Complutense, con una empresa externa que trabaja con la Universidad Complutense, por la cual mide la satisfacción con los servicios públicos independientemente si ha sido usuario o no, ¿no? Y que, bueno, pues que nos coloca junto con los bomberos. Digamos que el hecho de que estén los bomberos primeros no creo que sea por el trabajo, sino por otras cosas. Pero, ¿Qué son otras cosas, doctor Corral? No, pienso que la mayoría de las ciudadanas que han votado en esto, pues, bien, fuera de bromas, SAMUR siempre suele estar con los bomberos entre los servicios más valorados, como vemos, de los servicios públicos, ¿no?, en esta encuesta, ¿no? Y nada más, espero no haberles aburrido y a su disposición para cualquier pregunta, por supuesto. Me llama la atención que me haya corregido que ya no es el jefe del SAMUR. Usted lleva el SAMUR en el ADN. Sí. Lo tiene integrado, o sea. Totalmente. Mi vida profesional, la mayor parte de ella, el SAMUR, yo empiezo a trabajar en la emergencia 5 años antes en el primer servicio que se hace en España, que curiosamente es en Ciudad Real. Es curioso que Ciudad Real haya sido el primer servicio para alguna cosa, ¿no? Cuidado que tenemos alumnos en Ciudad Real, a ver si se van a enfadar con No, y estoy muy orgulloso de haber trabajado allí. Allí empecé y la mayor parte de lo que sé se derivó de mi paso por Ciudad Real, y especialmente Alcázar de San Juan, por si hay alguien de allí escuchando, ¿no? De allí pasé al SAMUR cuando empieza el SAMUR, de manera que yo empiezo con el SAMUR, empezamos 6 médicos en el SAMUR, ¿no?, en el año 91, y bueno, pues acabamos de cumplir 25 años, ¿no? Y ¿Usted empezó desde abajo? ¿Iba en la ambulancia? Sí, yo he recorrido todos los pasos del SAMUR, ¿no?, desde la ambulancia, jefe de guardia, jefe de sección, jefe de departamento. Digamos que no me he saltado, he intentado no saltarme ningún paso, sí. Tenemos varias preguntas que han llegado aquí. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo? Vamos a seguir hablando del SAMUR. O sea, usted estará ahora en otra etapa de su vida, pero creo que, como ha quedado bien claro, y usted también ya me ha reconocido que lleva el SAMUR en el ADN, pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Porque usted ha ejercido ahí una tarea de liderazgo impresionante y no se ha dado cuenta, pero todo lo que nos ha ido contando es realmente un sistema pionero de todo el tratamiento de las emergencias en nuestro país. Es en Madrid, probablemente hay muchas copias que les han hecho a los de Madrid, porque también es verdad que se mira mucho a la centralidad en estas cosas desde las autonomías. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo? Bien, lo más difícil, es una pregunta importante, ¿no? Y visto además de una forma retrospectiva, y sobre todo me voy a referir al trabajo que he tenido durante los 11 años que he sido el director del servicio, ¿no? Yo creo que lo más difícil ha sido hacer creer a los trabajadores que esto era bueno para ellos, ¿no? Eso quizás es lo más complicado, ¿no? Cómo hacer creer a un trabajador que lo mejor para ellos requiere más exigencia, requiere más autodisciplina,
requiere más formación, y que todo eso es bueno para ellos, ¿no? Y incluso más horas de trabajo, y que no es mejor para ellos el darles más horas libres, el proporcionarles permisos, sino todo lo contrario, ¿no? Porque esto al final ha conseguido que en vez de 400 trabajadores que éramos en aquel año, seamos ahora 700, que el servicio haya sido reconocido por todo el mundo, que tenga unas cotas de calidad enorme, que eso ha redundado también obviamente posteriormente en sus emolumentos, que ha redundado en su prestigio, en el prestigio que cada uno de ellos tiene. El SAMUR tiene muy poca rotación, el que viene al SAMUR no se suele ir. Y de fuera quieren venir, ¿no? Porque realmente es un prestigio trabajar en un servicio que tiene una dinámica diferente, por así decirlo, ¿no? Digamos que la dinámica del servicio convencional de emergencias es trabajar con más o menos ayuda procedimental, con más o menos ayuda asistencial, pero trabajar de una forma bastante individual, ¿no? Digamos que las ambulancias son islas en la mayoría de los servicios, en las que tú puedes hacer y deshacer, en las que es difícil que te controlen o por lo menos que te valoren, ¿no? Para luego detectar las necesidades. Digamos que ese ha sido el componente más complicado y el que sin duda también decidió que yo tuviera que terminar mi etapa como director del SAMUR, ¿no? Digamos que aquello también fue decisivo para que se acabara aquel periodo. Sin duda ha sido lo más complicado, ¿no? Y también quizás ha sido su mayor logro, porque esta es otra de las preguntas que tengo aquí. Sí, sin duda. Yo creo que el hecho de haber de conjugar lo eficiente con lo público, que eso era un poco nuestro objetivo, ha sido el mayor logro, ¿no? Cuando se habla de la externalización de servicios y cuando se habla de todos estos temas, a los cuales obviamente respeto, temas a los que respeto, digamos que existe otro camino, existe el camino de la eficiencia en lo público, ¿no? No todo tiene que ser funcionario pata negra como siempre o externalización, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Digamos que existe el camino en el cual es obligatorio que cada uno de los gestores asuma su responsabilidad en el hecho de no conseguir que cada uno de los servicios que le proporcionan por el hecho de ser político, ser técnico, no solamente tenga que ser efectivo, sino también eficiente, ¿no? Y eso es lo que en su momento nosotros nos propusimos, ¿no? Teníamos que conseguir esa eficiencia. Tengo aquí una pregunta que yo también se la hubiera hecho. Esta viene de Galicia. Dice, cuando estalla una emergencia, ¿qué se le pasa a usted por la mente? Bien, cuando estalla una emergencia, me imagino que se refiere a una emergencia colectiva o se refiere a una emergencia individual, ¿no? Una emergencia colectiva. Imagino que será colectiva. Es una catástrofe más bien, algo claro, que tenga visos de catástrofe. Cuando ocurre algo de eso, que afortunadamente es infrecuente, pero en Madrid no es poco infrecuente los accidentes de múltiples víctimas, no la catástrofe como tal, ¿no? Pero lo primero que piensas es en el procedimiento. Digamos que eso es a lo que hemos querido enseñar a todo el servicio, ¿no? No se puede ir a estos lugares con la buena voluntad, no se puede ir simplemente con la motivación, con las ganas de ayudar, con la solidaridad. Son argumentos muy buenos desde el punto de vista humano, pero que pueden no ser efectivos desde el punto de vista profesional. Nosotros hemos querido incluso procedimentar eso y hemos incidido mucho en la formación en catástrofes, tanto para el colectivo global como fundamentalmente para los mandos, ¿no? De manera que cada uno de nosotros tenemos un checklist en la cabeza y sabemos que cuando nos activan para un accidente de múltiples víctimas tenemos una serie de pasos que tenemos que ir dando, ¿no? Desde la información, desde la coordinación con los cuerpos de seguridad y rescate, desde la incluso localización y gestión del incidente desde el punto de vista de por dónde entrar, por dónde salir, hospitales, vamos a hacerlo más gráfico. Ustedes reciben una llamada en SAMUR diciendo ha pasado algo en Atocha, por ejemplo. Parece que son unas bombas, pero no se sabe nada. Hay un caos total. A ver, ¿cómo se va montando la capacidad del SAMUR de ir? ¿Ustedes dónde llaman? ¿A quién? ¿Cómo se monta el operativo? Obviamente lo primero que tenemos que hacer es conocer los recursos que tenemos, ¿no? Una catástrofe de este tipo, sí. ¿Cuántos están libres? Claro. Yo recuerdo el último de los incidentes, que fue el avión de Spanair, ¿no? El avión de Spanair también me tocó a mí llevarlo, estaba yo ese día. Lo que pasa es que un avión es algo más previsible, si se me permite. O sea, bueno, es también una desproporción entre necesidades enorme, y recursos, ¿no? Digamos que lo define a una catástrofe, a un accidente de múltiples víctimas, el que tengas una desproporción entre necesidades y recursos, de manera que con los recursos que en ese momento tienes en el operativo diario,
no vas a poder llegar, ¿no? Y por lo tanto Indudable. tienes que adecuar, ¿no?, lo que tienes y tienes que llamar a lo que te falta, ¿no? Entonces tienes que, en esos momentos, lo que establecimos, por ejemplo, en aquel caso, es que todas aquellas unidades que no tuvieran pacientes críticos los dejaran, los dieran de alta y se dirigieran allí, ¿no? Lo primero es la información. Al llegar allí es la información, ¿no? Información de qué ha pasado, ¿no? Porque esto es la base de todo, que el primero que llegue informe. ¿Qué tenemos realmente? ¿Y ¿Es quién verdad? es el ¿Es mentira? encargado de informar? El primero que llegue, y eso está como procedimiento. La primera ambulancia que llega. La primera ambulancia que llega, pero dentro de esa ambulancia hay un jefe de ambulancia o hay un... Bueno, depende de la ambulancia que llegue. Si es una ambulancia con médico, el responsable es el médico. Si es una ambulancia básica con 2 técnicos, cualquiera de los técnicos tiene que informar. ¿Qué tenemos? Pues mira, creo que tenemos 55 heridos, 25 heridos, 36 heridos, tantos muertos. Eso es la base de todo. Porque en base a esa información vamos a trabajar los demás. Claro. En base a esa información, el responsable del servicio va a decir: en estos momentos declaramos la situación de accidente de múltiples víctimas, declaramos abierto el procedimiento. Por una parte, organizamos una oficina de apoyo logístico en la central del parque que vaya preparando más ambulancias, llamando más gente, preparando más fungibles y medicamentos, porque va a hacer falta. Eso es lo primero, preparar eso. Informar a los responsables políticos, eso desde los pasos es importante. La facilitación que te puedan organizar. En el 11 de marzo fue importantísima la relación técnica-política, ¿no? Digamos que fue una de las causantes del éxito, sobre todo en la poscatástrofe, el hecho de que se tomaran algunas decisiones de una forma conjunta, el hecho de que los políticos facilitaran la labor de los servicios de emergencia en el sentido de llamar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Recuerdo que en las épocas en aquellas horas de la mañana del 11 de marzo tuvimos un 40% menos de activaciones que el resto de los días, ¿no? Se hizo un llamamiento y la ciudadanía respondió no llamándonos a ese para lo que era muy grave, ¿no? Dejándonos las vías libres, no había coches por las calles, podíamos trabajar perfectamente, ¿no? Digamos que ese sería otro asunto, avisar a nuestros responsables para que ellos nos facilitaran todo lo posible, coordinarnos con los hospitales, haciéndoles que se preparen para recibir víctimas y empezar a organizar el foco con la policía. ¿En eso tienen ustedes una central en Samur? Sí. Que es la que, y de alguna manera es la que es una central coordina... integrada está integrada en el 112, digamos que nuestra central está integrada dentro de la central que hay en Pozuelo, en el 112, junto con policía, con bomberos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estamos todos integrados, de manera que es mucho más fácil la coordinación operativa. ¿Cuál es su relación con la Guardia Civil, la Policía Municipal, los bomberos? Quiero decir, ¿es una relación fluida o es una relación... Es una relación veces, obligatoria. Ya, bueno, ya me está No, contestando. me refiero que es procedimentada. O sea que no es una relación verbal, es una relación hecha a través de procedimientos. Tenemos un procedimiento que llamamos de incidentes son complejos. protocolos, es decir... Claro. Por ejemplo, con la Policía Municipal y con los bomberos tenemos un protocolo de incidentes complejos por el cual tenemos obligación ante cualquier suceso que ocurre en Madrid con 3, 4 heridos, no hace falta que sean 50, con 3, 4 heridos, tenemos obligación de formar un puesto de mando y estar allí los 3 responsables y tomar las decisiones de forma conjunta, de manera que haya coordinación. Eso es obligatorio, no está a la elección de cada servicio. Saben que el responsable que haya, el máximo responsable de cada una de las dotaciones, tiene que coordinarse obligatoriamente, porque le vamos a llamar y va a decir ¿dónde está el puesto de mando? ¿Dónde lo habéis situado? En tal sitio. Vamos para allá, vamos a ver qué estáis haciendo, ¿no? Realmente eso es obligatorio hacerlo por procedimiento. Digamos que el dejar las cosas a la elección, por eso en SAMUR somos tan obsesos con la procedimentación, ¿no? Sí, ¿y hay que limar asperezas o no? Sin duda, y obviamente tiene que haber feedback de todos aquellos casos complicados, ¿no? Por supuesto, claro. Y por supuesto también realizamos simulacros, ¿no? Los ejercicios de simulación son muy importantes y esto es algo que nos hemos autoexigido siempre, ¿no? De manera que uno de nuestros indicadores es realizar al año al menos 30 simulacros con otras instituciones, Policía Nacional, Policía Municipal, bomberos, de manera que es la forma de engrasar la máquina, ¿no? Simulacros de múltiples víctimas, de tamaño mediano, alguno muy grande como el que tenemos en nuestras jornadas anuales de catástrofes, de manera que podamos seguir engrasando la máquina con ellos. No es la forma de estar preparado, ¿Realmente ¿no? sirven los simulacros? Porque es que yo creo que en el simulacro falta adrenalina. En fin, no sé, yo vengo del mundo del periodismo y en el periodismo es muy difícil hacer simulacros porque te falta lo fundamental, la motivación de qué estará pasando. Hombre, no es lo mismo, evidentemente, un simulacro que un hecho real, pero te ayuda a engrasar diferentes engranes de la maquinaria, ¿no? De manera que aquellos conceptos claros como
pueden ser, refiriéndose al aspecto sanitario, preparación de vías de evacuación, agrupamiento de heridos, etcétera. Todo aquello se procedimenta y se te queda grabado en la cabeza, de manera que cualquier miembro de SAMUR que llegara a un accidente de víctimas, lo primero que haría, nada más pensar, es decir, ¿dónde agrupo los heridos? ¿No? Pensaría, ¿por dónde digo a las ambulancias que entren y por dónde digo que salen? Cosas que parecen tan baladíes y que son absolutamente llaves a la hora de manejar un incidente de múltiples víctimas, porque si en una plaza, lo primero, incluso antes de atender a un herido, es una cosa curiosa que enseñamos a todos, es, fíjese qué cosa curiosa, y la gente no lo puede entender a veces cuando llegamos, es, un momento, a la central todos entran por la calle tal y salen por la calle cual, porque si uno entra por un sitio y por otro, se acabó la atención. ¿Quién mantiene la cabeza fría en eso? Debe mantener, por supuesto, la central siempre, pero fundamentalmente los responsables de guardia. Y por eso nosotros mantenemos en la calle siempre 2 responsables de guardia, 2 médicos responsables de guardia, que además de hacer esas tareas de control de calidad, de supervisión del resto de los profesionales, son obviamente los responsables en un accidente de esos. Y siempre, y como antes comentaba, uno de nosotros está de guardia, ¿no? Siempre uno de los directivos del servicio está de guardia, de presencia física, de manera que podamos seguir pisando la calle, podamos seguir pisando frío y teniendo calor y atendiendo a pacientes por la noche, igual que el resto de los compañeros, y por lo tanto no estemos alejados un poco de lo que es el terreno, ¿no? Nos sirve un poco de... Doctor, desde su tierra, Valladolid, me preguntan, ¿qué emergencias son las más complicadas o todas por igual? Es decir, es más bueno, cada una tiene su idiosincrasia, pero como antes he comentado, desde una emergencia traumática que suele requerir un gran número de profesionales, porque un paciente traumático requiere de muchas manos, ¿no?, hasta esa emergencia que he comentado antes del niño maltratado en una casa, en el que tienes que decidir denunciar, y de esa denuncia se desprende el hecho de que hay que quitar al niño de esa madre, ¿no? O sea, digamos que todas tienen su complicación, ¿no? Unas más afectivas, otras, digamos, más técnicas, ¿no?, como el caso del trauma, etcétera, ¿no? Y por supuesto la colectiva que requiere de una respuesta diferente, ¿no? No de una respuesta individual, sino de una respuesta coordinada, ¿no? Tengo la sensación de que esta ya está de alguna manera contestada la pregunta, pero me gustaría saber exactamente cuáles son sus palabras a la hora de darle una respuesta. ¿A qué nivel está España en el manejo de las emergencias? Está a un nivel muy alto. Sí. Yo he tenido la oportunidad, después del 11 de marzo, me han invitado a la mayor parte de los países de la Unión, también Estados Unidos, y he tenido la ocasión de comprobar que en aquella época, estoy refiriéndome a 2004, 2005, no había, en las principales ciudades capitales europeas, no había una respuesta a las catástrofes como la que teníamos en Madrid. Entonces también es verdad que nosotros, desgraciadamente, como antes he comentado, a la Fuerza Orcal no tuvimos que estar preparados, porque la experiencia que tuvimos con la banda terrorista ETA ha sido tremenda, ¿no? Y obviamente nos obligó a tener desarrollado una columna de catástrofes que no podían tener desarrollado en otros servicios, pero es verdad, el 11 de marzo digamos que fue un punto de inflexión, no solamente para los servicios españoles, para las comunidades autónomas, sino también para los servicios europeos, ¿no? De manera que todos empezaron a vislumbrar que había que prepararse, ¿no? Que había que tener una columna de catástrofes como la que tenía el SAMUR, que había que desarrollar un sistema de despliegue diferente, etcétera, etcétera. Digamos que a pesar de nuestros defectos y de nuestras áreas de mejoras, que fueron muchas en el 11 de marzo, y de nuestras lecciones aprendidas, que de las cuales hemos hablado en todos los sitios, siempre hemos empleado el 11 de marzo de una forma autocrítica, porque sería absurdo haberlo contado de otra manera. A pesar de eso, yo creo que SAMUR tuvo la ventaja, por así decirlo, aunque suene mal, el 11 de marzo, de haber contado con una experiencia desgraciada de muchos años de atentados, que nos posibilitó el tener esa filosofía de catástrofes, de atención a las múltiples víctimas. Una pregunta curiosa. Yo estaba en Estados Unidos el 11 de septiembre. Aquello fue un caos inicial, que luego más o menos funcionó. ¿Ustedes, como servicio de emergencia, estudiaron de alguna manera lo que se hizo en los Estados Unidos el 11S? No, pasaron pensando que esto era una cosa que a nosotros no. Nosotros no fuimos llamados como para hablar de aquello. Además es una cosa muy curiosa, porque yo he estado en muchas mesas al lado del representante de Londres, del que llevó lo de Londres, de las bombas de Londres, o el de la isla de Noruega, o últimamente con el responsable del 13N de París y tal. Y digamos que los europeos somos en ese sentido siempre bastante autocríticos,
católicos y compartimos, ¿no?, bastante bien nuestros problemas y nuestros errores, porque tuvimos muchos errores, etcétera, pero nunca he conseguido estar en una mesa, incluso en Estados Unidos, en el que nos han invitado a mesas a hablar de nuestras lecciones aprendidas, hemos estado representantes de Asia, de Europa, tal, nunca he visto a nadie hablar del 11 de septiembre, de las lecciones aprendidas, por lo tanto no las conocemos, ¿no? Sí, ya como digo, en el resto de los países hemos podido ir incluso como expertos, como en el caso de Noruega, que fueron ejemplares, donde llamaron a un comité de expertos para que analizáramos lo de la isla de Utoya, que nos había parecido, ¿no? Pero realmente nunca he podido estar, y he estado en bastantes mesas, en una mesa con un representante americano que me contase cómo fueron los errores del 11 de septiembre, ¿no? No lo desconozco y por lo tanto prefiero no opinar de eso, ¿no?, porque no se lo he oído a ningún profesional, ¿no? Tengo aquí una pregunta que dice: en grandes catástrofes, hay que ver con los gallegos cómo son, ¿quién debe ser el encargado de dar las malas noticias a los familiares? Bueno, pues es una pregunta excelente, ¿no? Es una pregunta excelente, ¿no? Porque a nosotros nos ocurrió el 11 de marzo y después tuvimos un déjà vu con el avión de Spanair, ¿no?, de gestionar la poscatástrofe, ¿no? Y digamos que nosotros teníamos más o menos un entrenamiento adecuado, por así decirlo, con nuestros defectos, obviamente, para atender lo que era la asistencia sanitaria, lo que era la catástrofe, la evacuación de los heridos, la asistencia in situ, etcétera, ¿no? Pero nos encontramos con que había en ese momento 175 cadáveres o más, no sabíamos los que había, y que había que gestionar aquello, ¿no? Sin duda, lo que realiza Madrid en ese momento fue modélico, ¿no? Gracias en ese momento a un concejal que había en el ayuntamiento, se tomó una idea excelente de tener de colocar al pabellón de IFEMA como una gran morgue, ¿no? Se baja la temperatura y llevamos allí todos los restos humanos y colocamos en un pabellón que estaba muy cerca de aquel a los familiares. Se llama a los familiares y les dicen que vayan allí, ¿no? Y se nos encarga por parte de la Dirección Nacional de Protección Civil, la SAMUR, el gestionar aquello, ¿no? Bueno, pues quizás porque éramos los únicos que teníamos un servicio psicológico en el staff del SAMUR, quizás porque teníamos un contingente de voluntarios, quizás porque habíamos movido muchos preventivos, quizás por nuestra experiencia, por lo que fuera, ¿no? Y realmente nos encontramos con que había que gestionar eso que comenta usted. Por una parte, los servicios coordinar a los servicios que iban a conseguir la identificación, a los estamentos sociales, psicológicos, etcétera. Y bueno, pues tuvimos que dar esas malas noticias, ¿no? Digamos que en solamente 24 horas conseguimos dar los restos de 140 personas a sus seres queridos, ¿no? Eso que parece una tontería, si lo comparamos con Londres, en el que el primer cadáver se dio a los 7 días, o incluso hace poco en Francia, etcétera, no tiene parangón, ¿no? Digamos que los políticos estaban muy empeñados, y yo creo que acertaron absolutamente, que un atentado, los terroristas buscan fundamentalmente dos efectos, ¿no? Por una parte, el crear el mayor número de muertos posibles, y eso lo consiguen, y solo podemos minimizar los daños con una correcta atención sanitaria, y por otra parte, crear el caos en la sociedad, ¿no? Y en eso sí que podemos intervenir bastante, ¿no? Intentando cerrar el círculo de la sociedad lo antes posible, y solo se cierra esa herida si conseguimos completar el duelo, ¿no? Nosotros teníamos claro eso, y por lo tanto se hizo un sistema ejemplar por parte del ayuntamiento, coordinado con Policía Nacional, los servicios forenses, etcétera, por el cual nos propusimos conseguir que la gente, que los familiares se llevaran sus restos queridos, los restos de sus seres queridos en el menor tiempo posible. Y solo entonces se podía completar el duelo de la ciudad. Solo podíamos conseguir de esa manera que la ciudad volviera a recobrar otra vez la normalidad, porque no se puede seguir viendo en la ciudad teniendo 170 o 180 cadáveres con las familias pidiéndolo, ¿no? Aislamos a las familias en un pabellón a los que se les dio absolutamente todo el apoyo que querían, psicológico, logístico, religioso. Teníamos capillas de todas las religiones, católica, musulmana, evangelista, etcétera, etcétera, de manera que pudiéramos ayudarles. Servicios de apoyo hotelero, servicios de apoyo logístico, servicio funerario, les llevábamos el familiar allí donde ellos querían, ¿no? De manera que con eso conseguimos un poco amortiguar aquella situación terrible. Y en cuanto a la pregunta concreta, y por eso me he extendido todo esto, bueno, tuvimos que ser los responsables de los servicios de emergencia. Yo recuerdo que
que el 11 de marzo fue una experiencia terrible desde el punto de vista humano, que uno ha visto tantas desgracias que en aquella época ya uno le pilló habiendo estado bastante curtido, pero de verdad para lo que no estaba preparado para dar la noticia con otras 2 personas. Fuimos 3 personas los que dimos las 120 primeras noticias a 120 familias. ¿Una detrás de otra? Una detrás de otra, cada 10 minutos más o menos, ¿no? Y realmente... ¿Y estaba usted allí, doctor? Sí. Sí. Al final alguien lo tiene que asumir, ¿no? Y realmente claro. Te das cuenta que es algo que hay que hacer, sí, obviamente, que hay que hacerlo con todo el cariño del mundo, pero que requiere una preparación especial. Desde luego. No me quiero, me están haciendo ya que hay que cortar, pero no me quiero ir sin que me diga que es fibrinólisis. Bueno. Que es que no la ha citado usted, y yo me había aprendido la palabrita. Bueno, la fibrinólisis o fibrinolisis o trombolisis, pues como usted diga. No, dígalo bien para que yo me lo aprenda. Fibrinolisis. Es un tratamiento que se realiza en el infarto de miocardio, ¿no? Esta fue una terapia que prehospitalariamente empezó en Ciudad Real en el año 89, y en la que tuve la suerte de ser pionero en ese momento, ¿no? Y bueno, de hacer esa terapia en el infarto que hoy se realiza de una forma extendida, ¿no? Es una terapia. Oiga, ¿cuándo se le ocurrió a usted que iba a ser médico de emergencias? ¿Desde el principio o fue una cosa de repente que surgió así? Surgió, digamos que había acabado la carrera en Valladolid y de repente veo un anuncio en el periódico en el que ponen que se va a hacer un servicio de emergencias en Ciudad Real y que hay una oposición, y me fui para allá. O sea, que tenía el gusanito. Sí, me gustaba mucho la urgencia y bueno, pues realmente no conocía lo que era obviamente una ambulancia, no sabía nada de lo que era una ambulancia, acaba de acabar la carrera, había hecho la 1000 y tal. Digo, bueno, pues me voy para allá a ver qué es esto, y la verdad es que me enganchó completamente. Sí. Y después de haber dado 120 malas noticias una detrás de otra cada 10 minutos, yo sé por qué le llaman a usted héroe, pero me gustaría saber qué siente usted cuando le llaman héroe. Yo procuro que nadie me llame héroe porque no es verdad. Yo ya lo he dicho muchas veces cuando lo de la revista Time, esto famoso y tal, que la revista Time obviamente tuvo que coger una cabeza, ¿no? Y aquello del 11 de marzo fue una cosa tan bueno, pues desde el punto de vista periodístico tan extraordinaria que decidió, bueno, pues que es el que está de responsable de este servicio, pues le hacemos esto, pero igual eran de héroes los otros 400 que estuvieron allí conmigo, vamos. Que juzguen nuestros alumnos, ¿no? Que juzguen nuestros alumnos, porque realmente creo que ha sido toda una lección magistral, nunca mejor dicho, de lo que hay que hacer y de lo que es hacer las cosas bien, que yo decía al principio. Le agradezco enormemente, doctor Corral. Muchas gracias por invitarme. Su exposición, su vida, su entrega, en fin, todo lo que usted ha hecho y lo que sigue haciendo, me consta, por el bien común, que es algo que a veces se nos olvida, con esa entrega y con esa disposición. A vosotros que estáis siguiéndonos desde casa, os doy las gracias por haber estado con nosotros y os invito a la próxima edición del Foro de Liderazgo de la Universidad Internacional de La Rioja, que nos tendrá otra vez aquí muy pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor Corral, ha sido un placer tenerle aquí. Muchas gracias.